Bienvenidos al curso Atención Integral a Víctimas de Agresión por Agentes Químicos. Mi nombre es Joana Velázquez Rendón, soy médica general y cirujana egresada de la Universidad de Antioquia y voy a estarlos acompañando en el desarrollo de este curso. Vamos entonces a hacer un recorrido por 5 módulos. Módulo 1, vamos a trabajar toda la normativa vigente. Módulo 2, comportamiento del evento. Módulo 3, generalidades del protocolo. Módulo 4, consecuencias de las agresiones por agentes químicos. Y finalmente el módulo 5, atención integral en salud. Comencemos entonces con el módulo 1, normativa vigente. Cuando empezamos a hablar de la normativa vigente con relación a la atención integral a víctimas de agresión por agentes químicos, no podemos pasarnos por alto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue declarada el 10 de diciembre de 1948 en París, tras la Segunda Guerra Mundial, y este es uno de los documentos más importantes en la historia de la humanidad. Dentro de la Declaración de los Derechos Humanos, entonces traigo para esta oportunidad dos que son muy importantes. El primero es el derecho a la igualdad. Toda persona, independiente de su origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política, cualquier otra condición, es igual a otra persona sin poder discriminarla por ningún motivo. Y el segundo derecho, que es muy importante para este tema, y es que nadie debe ni será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es muy importante también que recordemos la Constitución Política de 1991, la cual es aún vigente en Colombia. Y para este caso, entonces, voy a referirme al artículo 43 y el artículo 49. En el artículo 43 se nos habla entonces que tanto la mujer como el hombre tienen iguales derechos y oportunidades en nuestro país. Y el artículo 49 es que adicionalmente se define que la mujer no podrá ser sometida a ningún tipo de discriminación. Adentrándonos un poco más en el tema, traigo entonces la Ley 1257 del año 2008, por la cual se dictan todas las normas que sensibilizan, previenen y sancionan las diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres. En esta ley además se amplían los diferentes conceptos de violencia contra la mujer y se definen entonces que todo daño psicológico, físico, sexual y patrimonial entran dentro de este concepto de violencia contra la mujer. En el artículo primero de la misma ley, entonces, se nos habla sobre la adopción de normas que permiten y garantizan a todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, en el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico interno e internacional. Aquí es muy importante porque aquí se empieza a tener acceso a los diferentes procedimientos administrativos y judiciales para la protección, atención y adopción de diferentes políticas públicas necesarias para la realización de dicha norma. En el artículo 2 de la misma ley ya se nos empieza a traer la definición de violencia de género. Cualquier acción, omisión o conducta que amenace o que cause muerte, daño o sufrimiento de cualquier índole, dentro de esos daño físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial a la persona o afectaciones a las familias o las comunidades asociadas a un poder fundamentado en relaciones asimétricas y desiguales entre hombres y mujeres. Es decir, así la Declaración Internacional de Derechos Humanos, la Constitución Política de Colombia, declare que tanto hombres como mujeres somos iguales. Cuando hablamos entonces de definición de violencia de género, es indiscutible que siempre nos tenemos que traer a colación que hay una desigualdad todavía manifiesta hoy en día en el ejercicio de ser hombre o de ser mujer.
Generalmente hay una sobrevaloración de lo masculino en detrimento de lo femenino, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y es ahí entonces, cuando vemos ese tipo de situaciones, que nosotros tenemos que adentrarnos en el concepto de violencia de género. Cuando hablamos entonces de violencia de género, indiscutiblemente hablamos de desigualdad entre hombres y mujeres, dándole entonces una relación asimétrica a esta condición y generando en la mujer siempre algún tipo de daño o muerte como consecuencia de estos hechos. Dentro de la clasificación a nivel nacional de las diferentes formas y características de violencia de género, encontramos entonces la siguiente: la violencia física, la violencia psicológica, económica, patrimonial, las cuales se pueden desarrollar tanto en el ámbito privado, es decir, a nivel de relaciones intrafamiliares o con la pareja, y en el ámbito público a nivel de espacios como el laboral, escolar, institucional o el ámbito del conflicto armado. Sabemos muy claramente que la violencia física básicamente implica un trauma directo sobre piel, tejido celular subcutáneo u otras partes u órganos que afectan pues, la integridad de la víctima. A nivel psicológico, con gritos, maltratos, comentarios que pueden poner en posición de minusvalía o alterar o afectar la dignidad de la víctima. A nivel económico, es decir, que la relación de desigualdad de la economía, de aportar o no aportar, afecta la relación con la familia o con la pareja o en el ámbito en el que uno se encuentre. Y a nivel patrimonial, el ejemplo puede ser que tenemos una pareja y el hombre obliga a su esposa a que tiene que darle poder sobre todos sus propiedades o su dinero por el solo hecho de ser su esposo. Otra forma entonces de violencia, tenemos entonces la violencia sexual, que a su vez tiene varias características o tiene a su vez varios tipos de violencia sexual. Entonces tenemos la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, la explotación de niños, niñas, adolescentes, la trata de personas para explotación sexual, la mutilación sexual femenina, mutilación genital femenina y los actos sexuales violentos. Tenemos además como otra forma que aparece completamente independiente de las anteriores y es las víctimas por crímenes con ácidos, que es el tema que nos trae pues entonces para la capacitación y el curso que estamos realizando. Y finalmente otra de las fórmulas es la trata de personas con otros fines de explotación. Adentrándonos en el artículo octavo de la ley 1257 también del año 2008. Entonces, aquí es muy importante que hagamos énfasis en los derechos de las víctimas de violencia. En este artículo, entonces, se nos habla de que toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en la presente ley, o además de las que se están contempladas en el artículo 11 de la ley 906 del 2004 y el artículo 15 de la ley 360 del 97, tiene derecho a. Aquí les traje algunos solamente de los derechos que están contemplados en la ley, y aquí es muy importante entonces que ustedes la lean, la conozcan y puedan conocerlos un poco más a fondo. Entonces las víctimas tienen derecho a recibir una atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. Las víctimas de violencia tienen derecho a recibir orientación, asesoramiento jurídico, asistencia técnica legal, y esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Estas son de manera gratuita, inmediata y especializada. Tiene derecho además la víctima a recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense de manera especializada e integral. La víctima tiene derecho además a tener acceso a la verdad, a la justicia, que se le reparen sus derechos, los cuales fueron vulnerados, a que se le den garantías de que estos hechos no van a repetirse nuevamente. Y toda víctima tiene derecho a decidir de manera voluntaria si quiere ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención
o en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo. Esta ley además trae unas obligaciones para el Estado, el cual debe cumplir de manera irrefutable. Y el primero de ellos es que el Estado está obligado a sensibilizar a la población, a la comunidad, a la sociedad sobre los diferentes tipos de violencia de género, buscando además prevenir las diferentes formas de violencia de género a través de diferentes estrategias como resoluciones, otras normas, otras leyes, a través de la publicación en redes sociales, en medios de comunicación, cuáles son las diferentes estrategias que se tienen entonces para evitar o minimizar la violencia de género. El Estado además tiene la obligación de proteger a las víctimas por completo para evitar que sean violentadas nuevamente, que sean agredidas, que se perpetúen los hechos. Tiene además la obligación de garantizar la atención integral a las diferentes víctimas, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Obviamente esa atención no necesariamente va a ser solamente en el ámbito clínico, sino también en el ámbito psicológico, en el ámbito de justicia y en el ámbito de protección. Y finalmente también el Estado tiene la obligación de sancionar a los agresores de acuerdo al tipo de delito que se cometió. Entonces las diferentes leyes nos traen cuál es el tiempo asignado de prisión para los agresores de víctimas eh, de violencias de género u otro tipo de violencia. Ya la ley 1639, que sale el 2 de julio del 2013, por medio de la cual se fortalecen las medidas para la protección a la integridad de la víctima de crimen con ácido y se adiciona el artículo 130 de la ley 599 del año 2000. En esta ley básicamente, y lo que quiero que nos quede claro de esta ley es básicamente lo siguiente, tiene por objeto básicamente definir medidas para prevenir, proteger y realizar la atención integral a las víctimas de crímenes por ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano. Aquí ya en esta ley, recuerden, 1639, ya empezamos a adentrarnos específicamente al contexto de la agresión y la atención integral a víctimas de crímenes con diferentes sustancias químicas que, como lo mencionan en la ley, pueden ser ácidos, álcalis u otro tipo de sustancias similares. En esta misma ley se fortalecen las medidas de protección a la integridad de la víctima por crímenes con ácidos. Básicamente en esta ley vamos a encontrar cuáles son las medidas a nivel penal que se definen para los agresores, cómo se va a hacer control sobre la comercialización de las diferentes sustancias con las cuales son atacadas las víctimas por agentes químicos y cuál va a ser la atención integral que deben y debemos estar en la obligación de conocer sobre la atención integral de las víctimas por agentes con ácido. En el artículo tercero encontramos entonces de la presente ley cuál va a ser la regulación y control de la venta de ácidos, álcalis o sustancias similares. Básicamente entonces se define que será el INVIMA la entidad o la institución responsable de identificar la procedencia de los productos e individualizar cada uno de los actores que intervinieron en su proceso de comercialización, así como un registro de los consumidores de estos. En resumidas cuentas, ¿qué nos trae el artículo tercero? Cualquier persona o entidad que venda o comercialice ácidos, álcalis o sustancias que puedan generar daño en la piel tienen que estar registrados, tienen que llevar un registro de a quién le están vendiendo los productos, tienen que tener un registro de las fechas de compra, de las cantidades, de los destinatarios y cuál va a ser el objetivo final de la compra de esas diferentes sustancias.
Aquí entonces vemos que en este artículo ya se empieza a restringir y a controlar y a regular la comercialización de las sustancias que pueden generar agresión en la piel al entrar en contacto con el tejido humano. En la misma ley 1639, pero en el artículo cuarto, ya nos empiezan a hablar y a contextualizar sobre la creación de una ruta de atención integral para las víctimas de ataques con ácidos. Se crea entonces la ruta, pero adicional, en este artículo se enfatiza sobre nuestro deber de suministrar la información a las víctimas, orientarlas acerca de los derechos, las medidas y los recursos con los que cuenta los medios judiciales, administrativos y de atención en salud. Esto es importante que lo conozcamos y que nosotros lo podamos decir de manera clara a las víctimas, porque aquí tenemos que entonces empezar a pensar en dar un trato humanizado, rápido, oportuno, ágil, sin poner ningún tipo de limitantes administrativas, ya que el artículo cuarto nos lo trae y es de obligatorio cumplimiento. Ya una vez trabajado lo que es la ley 1639, aparece un año después, en mayo del 2014, el decreto 1033. Es muy importante porque los decretos ya, digamos que nos aterrizan un poquitico más en cómo va a ser la ejecución de lo que nos define la ley. La ley nos dice qué hay que hacer, pero el decreto ya nos trae como el detalle de cómo se va a ejecutar, cómo se va a implementar, y es una manera que nos orienta muchísimo más a cómo va a ser el cumplimiento de lo definido en la ley. Es así que en el artículo primero del decreto 1033 se nos trae el objeto que es ya la reglamentación del funcionamiento del régimen de regulación. Entonces, en la ley nos traían una connotación mucho más amplia, pero aquí ya en el decreto nos traen el detalle del funcionamiento de la regulación de venta de los agentes ácidos, álcalis o sustancias similares que ocasionan daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, y además se nos regula y nos puntualiza lo que es el proceso de atención o la ruta de atención integral para la víctima ha sido atacada con sustancias, y se refuerza además la garantía de la atención integral. Más adelante, en otro de los módulos, vamos a ver el detalle de la ruta de atención integral para las víctimas de agentes foráceos. ¿Qué ordena el decreto? Entonces, le ordena al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, más conocido por todos como INVIMA, que sea el encargado de diseñar, poner en funcionamiento y mantener el sistema de información que deberá registrar tanto la procedencia de los productos corrosivos como los compradores y los fines para los que sean vendidos. ¿Con qué fin pusieron todo este funcionamiento y esta necesidad de hacer estos controles? Para hacer seguimiento a la venta de estas sustancias en el país y poder de alguna manera controlar o prevenir o identificar oportunamente cuando se han comprado estos productos con fines de agresiones o de otro tipo de naturaleza que genere daño en otras personas. El vendedor de cualquier sustancia química que ocasione daño o integridad en la piel o tejido celular subcutáneo va a estar obligado, según el decreto 1033, a suministrar la información del consumidor, la procedencia del producto, en un formato que dispuso el INVIMA y que contendrá además la siguiente información: nombre o razón social del vendedor y del comprador, documento de identidad o NIT, tipo de transacción, descripción del producto, procedencia, cantidad que se vende, lugar y fecha de la transacción, y lo deberá reportar en los siguientes plazos. Ventas realizadas entre el primero y el 15 de cada mes, debe reportarlo al INVIMA el día 25 de ese mismo mes.
y entre las ventas realizadas del 16 y el fin del mes debe ser reportadas el 10 del mes siguiente. Es decir, cualquier persona que vaya a comprar cualquier tipo de estas sustancias debe dejar sus datos completos, nombre completo, documento de identidad, lugar en el que reside, tipo de transacción, qué producto fue con que compró, qué cantidad de producto fue que compró. Todo esto debe quedar registrado y los vendedores reportar el 25 o el 10 de cada mes al INVIMA todos estos reportes con los datos de los compradores. En el mismo decreto, pero en el capítulo tercero, que ya tiene todo el contexto de la ruta de atención para las víctimas de ataques con ácidos, álcalis u otras sustancias, básicamente entonces en el artículo 10 empiezan a introducir el concepto de ruta intersectorial de atención integral. La ruta intersectorial de atención integral tiene por objeto garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos de la víctima de crímenes por ácidos, álcalis u otras sustancias, de manera articulada y de conformidad con los principios constitucionales de colaboración armónica y de coordinación. Es decir, aquí ya nos empiezan a decir, hay una ruta de atención integral, esa ruta, en esa ruta deben garantizarse el restablecimiento efectivo de los derechos de las víctimas y no solamente va a actuar un solo actor, sino que van a ser diferentes instituciones las que van a trabajar y a colaborarse armónicamente para garantizar ese restablecimiento de derechos. Básicamente, el contenido de la ruta intersectorial de atención integral está definida en los siguientes ámbitos. Primero, los primeros auxilios que se le prestan a la víctima de quemaduras por agentes químicos. El segundo es garantizar la protección a la víctima y también a su familia. El tercero, acceso oportuno, temprano y claro al sector justicia. El cuarto, judicialización de los agresores. Y finalmente, garantizar la ocupación laboral de las víctimas. Ya en 2014, pero ya el 16 de octubre de este año, se define la resolución 4568, que también es muy importante que la tengamos clara, ya que en esta resolución se adoptó el protocolo de atención de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos. Es decir, en las leyes y en las normas anteriores hablábamos de una atención integral, pero aquí en la resolución 4568 ya se puntualiza en un protocolo de atención del servicio de urgencias. Recordemos que los protocolos son de obligatorio cumplimiento, es decir, lo que nos trae el documento protocolo de atención de víctimas de urgencias por agentes químicos debemos cumplirlos al pie de la letra. Y eso es uno de los temas que vamos a trabajar en el módulo 5. En esta circular, entonces, específicamente, en el artículo 1, se da todo el objeto de la presente resolución, que es básicamente la adopción del protocolo de atención de urgencias a las víctimas de ataques con agentes químicos. En el artículo 2 ya nos habla del ámbito de aplicación, es decir, este protocolo adoptado mediante esa resolución debe ser observado y aplicado por las entidades administradoras de planes de beneficios, las IPS y las direcciones territoriales de salud. Además, esta resolución tiene vigencia a partir de la fecha de publicación, es decir, de octubre del 2014, y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Finalmente, también es muy importante que conozcamos la circular externa número 0008 del 2017, por medio de la cual, desde la Superintendencia Nacional de Salud, se dirige esta circular hacia las entidades administradoras de planes de beneficio, las IPS públicas, privadas y mixtas, y además de las entidades territoriales, dando las instrucciones respecto a la ruta de atención integral a las víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares.
En la segunda parte de esta circular, entonces, se busca dar garantía en la atención integral en salud. Es decir, se le da la directriz a las entidades promotoras de salud, las entidades territoriales según corresponda, que la atención de las víctimas por agentes químicos sea desarrollada de manera prioritaria, garantizando a las víctimas los servicios, los tratamientos médicos y psicológicos de acuerdo a sus necesidades, con el fin de buscar restituir la fisionomía y funcionalidad de las partes afectadas. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas, privadas y mixtas, deben garantizar a las víctimas una atención integral en salud desde el momento en que ocurren los hechos hasta la atención ambulatoria una vez la víctima sale de la hospitalización. Y aquí viene una parte que es muy importante, la gratuidad de la atención. Las víctimas tienen derecho a recibir los servicios que requieran como consecuencia de las agresiones por agentes químicos de manera gratuita, sin ningún costo. El costo será asumido por el Estado. Y en consecuencia, no podemos dar lugar a cobro de cuotas moderadoras o copagos. Las entidades territoriales de salud deben garantizar a las víctimas los servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalarias, las cuales comprenden lo siguiente: atención en los servicios de urgencia, atención durante la hospitalización, plan de atención integral ambulatorio que requiere para su recuperación, remisión a unidad de quemados, suministro de dispositivos médicos, material médico quirúrgico, servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, valoración y rehabilitación física, plan de intervención en salud mental y rehabilitación, plan de atención en salud mental intrahospitalaria, plan de atención integral en salud ambulatoria. Además, todos los dispositivos médicos y tecnologías necesarias para poder comenzar con el proceso de rehabilitación. Esto incluye prendas de licra, láminas de gel de silicona, máscara UVEX, gel silicona, férulas, órtesis, cremas emolientes, protectores solares, cremas cicatrizantes y además todas las atenciones, valoraciones, evaluaciones, intervenciones ordenadas por los médicos tratantes y por los diferentes profesionales de rehabilitación. Entonces, como vemos, es una atención integral que va desde el momento de la agresión buscando finalmente garantizarle a la víctima la restitución de sus derechos y finalmente también garantizar que la víctima pueda de alguna manera mejorar su aspecto físico y las lesiones que han ocasionado las diferentes agresiones por el agente químico. ¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud? Deberá realizar seguimiento e evaluación a la implementación de la ruta integral de atención para las víctimas de ataques con ácidos, álcalis o sustancias similares que generen daño o destrucción al entrar en contacto con tejido humano. La atención de urgencias de las víctimas debe realizarse de manera prioritaria, inmediata, gratuita e ininterrumpida en cualquier institución prestadora de servicios de salud, sin que se requiera autorización previa de la entidad administradora de plan de beneficio o de referencia, independiente también de la capacidad socioeconómica de pago que tenga la víctima. Recordemos además que esta norma nos trae que la atención de las víctimas debe realizarse en la institución prestadora de servicios de salud, independiente de si se encuentra inscrita en una entidad administradora de planes de beneficios o no. Y no podrá realizarse cobro de copago o cuotas moderadoras a las víctimas atendidas, así como tampoco podríamos exigirle fotocopias u autentificaciones de documentos que medien o que primen antes que la atención en salud. La valoración integral de la víctima de ataques con ácidos, álcalis o sustancias en las unidades de quemados debe garantizar a las víctimas una atención integral que comprende la salud física, mental y la rehabilitación,
buscando garantizar que los servicios sean prestados por los profesionales médicos especializados que se requieran. El egreso de la unidad de quemados e inicio del plan de atención integral ambulatoria. Una vez ordenado el egreso de la unidad de quemados, las entidades administradoras de planes de beneficios deben garantizar a las víctimas un plan de atención integral ambulatorio que compromete intervenciones en salud física, mental y de rehabilitación de acuerdo a las recomendaciones establecidas en el egreso hospitalario con el equipo médico necesario para el tratamiento correspondiente. Además, se deben identificar y hacer seguimiento a la atención en salud de las víctimas de ataques con ácidos a cargo de las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas o mixtas y deberán además notificar de manera inmediata a la Secretaría de Salud distrital o municipal las víctimas quemadas por agentes químicos. En la misma circular entonces nos trae estos tres apartes. Primero, la garantía en la rehabilitación y adaptación. Las instituciones prestadoras de servicios de salud estamos en la obligación de conformar un comité técnico científico interdisciplinario que nos permita evaluar y hacer seguimiento de los avances y dificultades del plan de atención integral de las víctimas. Si encontramos que hay alguna dificultad durante este proceso de atención y requerimos que se activen otras rutas, las IPS estamos obligadas a poner en marcha la activación de la misma. Además, tenemos entonces también la obligación por parte de las entidades administradoras de parte de planes de beneficio que se encuentre afiliada la víctima a generar un certificado médico. ¿Qué busca esa certificación médica? En esa certificación se describe la situación en la cual se encuentra la víctima y con esto la víctima puede acceder a diferentes beneficios para su integración social, laboral y el ejercicio de sus derechos. Además, en la 17ª parte nos habla que las entidades administradoras de planes de beneficios, dependiendo de las circunstancias que se encuentre en la situación de vulnerabilidad, de riesgo o de situación de necesidad, se le puede y se le debe garantizar servicios de habitación, alimentación y transporte, siempre y cuando cumpla con determinados requisitos. Finalizamos este primer módulo entonces haciendo un recorrido desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que todos somos personas iguales, independiente cada uno de nuestro credo, religión, raza, sexo, etcétera. Posteriormente pasamos entonces por las normas que definen la violencia de género, la importancia de este concepto que cada día toma más fuerza y más relevancia dentro de las diferentes leyes y normativas constitucionales. Además, pasamos entonces por lo que es la necesidad de la creación y aplicación por diferentes entidades de una ruta de atención integral en la cual se busque garantizar a la víctima la restitución de sus derechos, en la cual se minimicen las exposiciones innecesarias a retrasos que pueden ser agilizados por diferentes estrategias. Recordemos además que tenemos la obligación de hacer una atención prioritaria, urgente, gratuita, sin que medie ningún tipo de documento para el proceso de atención. Y finalmente, tenemos entonces que ser conscientes que nosotros como dentro del sector salud tenemos que conocer perfectamente esta normativa que en algún momento, si se nos presenta una víctima de atención por agentes por ácidos, sabemos que su proceso de atención va a buscar finalmente una atención integral, no solamente desde el componente físico, fisiológico o clínico, sino también desde el componente emocional, psicológico, en el que finalmente lo que se busca con todas estas normas es garantizar la reintegración de la víctima a su vida laboral, social, familiar o de pareja.